Hola, mi nombre es María José Gómez y les voy a hablar un poco sobre mi trabajo de visualización comparativa, en donde hablo de mi experiencia utilizando tanto Tableau como Voyant. En ambos programas utilicé el mismo tema, que es sobre el contenido mediático que yo veo. Utilicé las plataformas de YouTube y Netflix, que son las más recurrentes que tengo, para hablar un poco sobre la frecuencia de veces que veía cierto tipo de programas y para encontrar cuáles eran el tipo de series, películas o documentales que más veía. Para mí utilizar Tableau fue un gran reto porque no estoy muy familiarizada con todo esto de la estadística. Me fue muy complicado pasar mi hoja de Excel en donde tenía yo mi tablita a, a este programa en donde me iba a convertir a una gráfica ya mucho más profesional. La verdad es que tampoco entendía muy bien cuál era como el objetivo de hacer esto hasta que vi todo el video de Storytelling with Data de Cole Nussbaum, que la autora propone en este video, pues la importancia que como comunicólogos o como lo que seas, es de poder transmitir y contar historias a través de los datos, porque una gráfica por sí sola no dice nada. Y hoy en día necesitamos captar la atención de la gente. Y yo creo que el bien más escaso en estos negocios es la atención. Entonces, si tú no sabes comunicar de manera adecuada, todas tus gráficas podrán ser un verdadero problema, pero nadie lo va a saber porque tú no lo comunicaste de la mejor forma. Entonces, cuando empecé a utilizar Tableau y vi como todas las opciones que te da, desde el color hasta la forma, hasta cómo hacerlo algo más interactivo, algo que llame más la atención, me pareció muy interesante, porque tenía todo que ver con lo que dice Cole, que es ya no podemos únicamente arrojar un montón de datos y ponerlos de colores. O sea, si hacemos solo una, y ella misma dice que está en contra de la gráfica de Pi, pues no podemos nomás arrojar eso, porque lo que va a suceder es que nadie nos va a pelar, porque nadie nos va a entender. Y creo que Tableau o sea, sí es una gran herramienta que soluciona este problema muy bien una vez que le agarré cómo funcionaba y cómo se metían los datos, porque yo tenía mucho texto en mi tablita. Ya que entendí cómo se metía eso, pues me hizo mucho más sentido. Y en efecto, cuando vas tú a resaltar una parte de la historia, es porque es como, o sea, yo lo entendí como que era ese el momento, o sea, el dato que vas a resaltar es el clímax de cualquier historia, o sea, es lo más relevante que vas a tener para contar y es lo único en lo que quieres que la gente se fije y lo que quieres que la gente recuerde. Entonces, pues sí me parece que para el storytelling está importantísimo utilizar algo como esto. Igual en el caso de Voyant, en donde te analiza todo un texto y puedes a partir de eso ver el número de veces que repetiste una palabra o el número de veces que, como que todo ese escaneo en donde te hace pues unas gráficas en donde son mucho más llamativas porque ves, a lo mejor si estás haciendo una entrevista puedes analizar qué es lo que le preocupa a esa persona. Yo en investigación lo teníamos como el objeto de deseo de la persona y pues a lo mejor creo que este programa puede ayudar muchísimo a eso y aparte lo comunica de una forma muy visual, como son las gráficas y todo como con colores y todo mucho más vivo. Entonces sí creo que estas plataformas para el storytelling son súper necesarias. Um, yo creo que las posibilidades narrativas que tenemos con esto es muy amplio porque al final puedes no únicamente mostrar las tablas como decía la misma autora, o sea, no es nada más mostrar la tabla, es que de esa manera, o sea, por ejemplo, cuando vi un tutorial hablaba sobre, estaban haciendo como un censo y entonces agarraban cuál era el número de países que más contaminaban con CO2 y entonces lo hacen de una forma mucho más visual, mucho, o sea, con un mapita señalando todo, haciéndolo más grande, en donde de verdad lleva tu atención a eso y creo que pues sí, en la comunicación el bien más escaso es la atención y hoy en día solo tener datos duros no dice nada, necesitas toda una narrativa detrás que sostenga esos datos duros. O sea, si no, terminas solo con muchas gráficas que al final pocas personas terminan de entender porque necesitas llevar a la gente al punto. Yo creo que como conclusión puedo decir que fue muy complicado
en el sentido de que no estoy familiarizada, pero sí es una herramienta que ayuda muchísimo, yo creo que para cualquier proyecto de investigación, para cualquier reporte de cualquier empresa. O sea, creo que como comunicólogos tenemos que empezar a empaparnos mucho más de este tipo de estrategias comunicacionales, porque al final los datos duros son cosas que seguimos utilizando en nuestra industria y en cualquier otra industria, y entonces sí es muy necesario aprender a utilizarlos. Para mí utilizar tanto Voyant como Tableau fue una experiencia pesada, pero fue al final muy gratificante cuando terminé con mi tablita señalando lo que quería señalar, llegando a la conclusión de que sí, en efecto, si yo quiero decirle al público que veo muchas series de comedia, tengo que aprender a dar la narrativa detrás de esto para que eso sea algo relevante para cualquier empresa.